Buen día para todos. Este trabajo es una colaboración de Paola Andrea López Ospina, Juan Sebastián Montes Incapié, Carlos Andrés Valencia Osorio, Catherine Fuentes Cabrera y mi persona, María Alejandra Guzmán Arenas. El tema a tratar es qué papel juega la psicología en el posconflicto colombiano. Antes que ello, pues hacemos una pequeña apertura del conflicto colombiano. El conflicto inicia aproximadamente en la década de 1960. Digamos que este movimiento inicia con tres grandes movimientos. Uno de ellos son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocida como las FARC. Está el Ejército de Liberación Nacional, conocido como el ELN, y las Autodefensas Unidas de Colombia, que es la AUC. Entonces, em, esto nace, todo este conflicto surge a raíz de desigualdad social, de pobreza, exclusión política, em, todo el tema de los cultivos ilícitos de las drogas. Bueno, la corrupción juega un papel muy importante acá. También se ve mucho el tema territorial, el tema de todas las disputas territoriales y bueno, y todas las demás violaciones de los derechos humanos. Lastimosamente, el conflicto deja un número, se estima que hay 220.000 personas asesinadas y muchos millones de personas que fueron desplazadas de sus hogares. Digamos que un dato muy importante del conflicto colombiano, una fecha pues de recordar, es en el año 2016 cuando el gobierno colombiano, encabezado en ese entonces por el presidente Santos, realiza lo que es un acuerdo de paz. Desafortunadamente ese acuerdo de paz es con las FARC. Se dice que pues sí, siguió y sigue activo lo que es el Ejército de Liberación Nacional, o más conocido como el ELN. Aquí el desempeño de la psicología se considera fundamental, ya que este conflicto eh, tiene daños psicológicos muy importantes. El conflicto se puede decir que dañó la vida de muchos colombianos. Mm, Tal vez en estos momentos nosotros somos muy jóvenes para decir que en carne viva lo vivimos, pero tal vez sí lo vivieron nuestros abuelitos, las personas que somos afortunadas de tener esos abuelitos del campo. Sabemos que los desplazaron, que perdieron sus hogares, como si ellos no servían a un grupo de estos, los mataban, los perseguían, los reclutaban. Entonces aquí la psicología tiene un papel muy importante, muy especial en todo este contexto del posconflicto. Podemos decir que mm, una de, mm, uno de los roles, digamos que hace parte, es la atención a las víctimas. Todas estas personas que lo perdieron todo, que perdieron familiares, que no sabían nada de sus familiares porque estaban secuestrados. Entonces acá todas estas personas tuvieron que vivir un sinfín de violencia que desde muy pequeños hasta muy adultos causó un daño psicológico, un estrés postraumático muy grande. Otro que mencionamos es la rehabilitación de los excombatientes por ambas partes. Entonces aquí están todas estas personas em, pues que iban de parte del gobierno, que iban en diferentes
movimientos, situaciones em, para liberar rehenes. Em, También estas personas tuvieron un daño psicológico muy fuerte por diversos ataques. Como bien es conocido, desafortunadamente muchos excombatientes perdieron, fueron mutilados por diferentes minas, por diferentes ataques que recibieron, no solo a su propia integridad, sino en muchas ocasiones también a sus familias. Otro papel muy importante de la psicología es después de que se firma este tratado de paz, tratar a todas estas personas para hacer como un cambio de ese chip, de ese pensamiento, em, digamos, poder hacer que esa persona tuviese, entre comillas, una vida normal, que pudiese pues tener una reinserción buena, donde él ya no vaya a contestar violencia con violencia, donde pueda ser una persona apta de tener un trabajo y también comprendiendo que estas personas em, pues tienen un daño psicológico muy grande a raíz de todas sus vivencias, em, de todos sus compañeros que también murieron en su lucha, porque era su lucha, era en algo que ellos creían y así estuviera mal o estuviera bien, pues ellos daban su vida por esa causa. Bueno, por favor, sigan con más datos. El conflicto armado afecta a Colombia hace más de 50 años. La aparición de los acuerdos de paz se hizo necesaria para una correcta mediación en este problema. La implementación de los acuerdos no buscaba generar el fin de una guerra, sino que buscaba gestionar los desacuerdos entre las partes involucradas por medios no violentos. Allí, en este proceso, se hace necesaria la intervención de la psicología. La psicología social ha sido un referente para la construcción de escenarios de transformación. En los acuerdos de paz, el psicólogo social jugó un papel importante para que el proceso marchara de la mejor manera posible. La psicología hace su intervención de muchas maneras en el posconflicto. Una de ellas es atender el perdón y la reconciliación. La persona afectada tomará la decisión de otorgar o no el perdón a quien lo ofendió. El perdón depende de un trabajo reflexivo y en la construcción de dicho perdón se hace necesaria la intervención del psicólogo, que pueda dar un acompañamiento asertivo en este proceso. De igual manera, el psicólogo deberá intervenir en el proceso de reconciliación para evitar repetir el círculo de violencia. De igual manera, la psicología se hace posible, deseable y necesaria en el contexto del posacuerdo para definir las condiciones de transición entre la violencia y el desarrollo de la convivencia no violenta. Hola, continuando con el rol de los psicólogos en el post-conflicto, podemos decir que luego de más de 4 años de negociaciones del gobierno Juan Manuel Santos con el grupo guerrillero, como ya sabemos, más antiguo del mundo, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el país celebró con júbilo este gran acontecimiento. Y es que no es para menos, porque luego de más de 50 años de lucha armada, se logra este acuerdo que no solo le dio al presidente un premio Nobel de Paz, también le dio un respiro a la sociedad colombiana y una nueva esperanza a las personas afectadas directa e indirectamente en este conflicto. Aunque como todo proceso, no es fácil tener totalmente de acuerdo a todo un pueblo, a todo un país, bien sea por intereses políticos, económicos e ideológicos o por haber sido víctimas del mismo. Hacer valer los derechos humanos tiene una gran relación con todo ese proceso de posconflicto en Colombia, ayudándoles a tener una garantía de inserción segura y sana a una mejor calidad de vida a estas personas. El rol del psicólogo en el posconflicto es promover la salud mental de las víctimas del conflicto armado en Colombia. La psicoterapia dentro del proceso de rehabilitación
nos ayuda a analizar a cada víctima y victimario, ya que muchas de estas personas que hicieron parte de estos grupos armados también vivían en condiciones de marginación, obligados a estar en aquella guerra. Muchos nacieron dentro de la misma, pues como ya sabemos, hablamos de una guerra de varias generaciones. Esto lo hacen personas profesionales, como son los psicólogos, utilizando las diferentes ramas de la psicología, como son la psicología política, la social, la comunitaria. Los modelos psicosociales proponen la rehabilitación integral del conflicto armado, donde se invita a estas personas a destinar la memoria como elemento social en la comunidad sin revictimizarlos. Los principales beneficios son estabilizar las víctimas, dándole apoyo y recomendaciones físicas y psicológicas a través de la reconstrucción de la historia traumática, procurando que no lleguen a la autoculpa ni a la revictimización. Se construyen esquemas mentales que tienen la persona afectada y partiendo de allí se buscan soluciones. Los organizacionales hacen aportes desde el talento humano en la población de desmovilizados, las funciones de los psicólogos, las inclusiones laborales y la integración a la vida social. También se centra la atención en el proceso de construcción y reinserción a la sociedad, teniendo en cuenta que los estados de ánimo causados por estos hechos pueden llegar a condicionar el comportamiento humano de estas personas. Se da una motivación a incluirlos en los procesos civiles, fomentando el uso de los derechos humanos. Los afectados que han tenido que dejar sus tierras y por medio de estos procesos se ha logrado también la restitución de las mismas. Se estudia si las víctimas tienen la capacidad de perdonar el daño causado o simplemente aprenden a vivir con eso, con esta situación, por así decirlo. Dan un acompañamiento de principio a fin a víctimas y victimarios, porque también los victimarios necesitan el acompañamiento en este proceso. Si se hace de manera oportuna, se puede llegar a cambiar la perspectiva de las situaciones que se generaron. Tenemos que tener en cuenta que estas orientaciones ayudan a que estas personas tengan un mejor acceso a nuevos trabajos, reintegración social, a tener una vida más sana, donde no sean victimizados. Este apoyo psicológico logra también que muchas culturas indígenas que fueron desplazadas puedan retomar no solo sus tierras, también sus costumbres, ya que muchas de estas comunidades, después de ser despojados de sus tierras, tuvieron que vivir situaciones de mendicidad. Son personas profesionales, las que, como los psicólogos, los que logran estos grandes acompañamientos. Y no solo sirven de voz y guía para estas personas, también como agentes que ayudan al cambio y la construcción de un nuevo y mejor país. El rol del psicólogo en Colombia durante el proceso de posconflicto. En una entrevista que realizó el vicedecano de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, el doctor Juan Manuel Arteaga, a la doctora Nubia Bautista, coordinadora del Grupo de Gestión Integrada para la Salud Mental del Ministerio de Salud Mental y Protección Social, y al doctor Edwin Erazo, director del Instituto de Investigación del Comportamiento Humano, en el programa de Estación Salud Medicina a Tiempo. Esto fue realizado el 14 de febrero de 2017 de la misma Universidad Nacional. Ellos mencionaron varios aspectos importantes, tales como que el conflicto armado es un determinante de la salud mental en Colombia, que en el 2015 realizaron una encuesta de salud mental y que a su vez un estudio secundario del posconflicto encontraron que hay mayor marginalidad social, disfuncionalidad familiar, mayores tasas de suicidio, mayor impacto emocional, estrés postraumático, que se tiene una gran expectativa que la salud y la educación mejorarán con la firma de la paz. Esto se lleva a la siguiente conclusión: a ellos les prometieron, también los sacaron de sus casas de manera obligada y les pintaron un mundo muy distinto al que vivieron: guerra, muerte, desunión familiar. Al regresar y reintegrarse a la sociedad, esto es lo que les genera a ellos un conflicto interno, conflictos mentales, donde la dificultad no solo para la familia que está, sino para la que llega.
y el rol del psicólogo es supremamente importante. Allí es donde nosotros podemos intervenir y podemos con nuestros conocimientos aportar. Y precisamente en esos estudios que ellos mencionan es que se ha hecho esta labor. Un artículo que menciona que la psicología social y el posconflicto hacen la siguiente cuestión: ¿reformamos o revolucionamos? Según Escudero de Santa Cruz, Charles y Fernández de Soto, en el año 2008, ellos mencionan lo siguiente: las distintas intervenciones que se realizan a lo largo de la situación del conflicto y el posconflicto, ya que las personas han vivido esta violencia de primera mano. Su afectación se ve reflejada en su comportamiento social, afectivo y psicológico. O sea, las revisiones hechas en torno al posconflicto en Colombia es lo que nos lleva a concluir que todos fuimos afectados. Así no nos hubiera tocado una bala, pero todos de alguna manera tuvimos que cambiar nuestro pensamiento. La no violencia y su articulación con la psicología de la paz en Colombia. Dicen que en Colombia el escenario de paz que se está planteando es importante. Debemos reflexionar. O sea, los psicólogos Urrego Mendoza y Escobar en el 2015 mencionan que es importante la reflexión sobre el foco de atención que toman las diferentes profesiones y disciplinas. Es ahí donde empieza nuestro campo de acción, nuestro trabajo como profesionales y cómo podemos realmente ayudar a las personas. La Asociación Americana de Psicología, APA, en el 11 de agosto de 2018 creó su división 48 de Psicología para la Paz. Es un proyecto académico sin fines de lucro que desarrolla bajo una iniciativa de acceso abierto 244 causas, implicaciones, teorías y una resolución de fenómenos relacionados con la paz que se le asignan al psicólogo. O sea, de la paz a la función, nosotros tenemos en cuenta de que como psicólogos tenemos las herramientas para poder ayudar a que nuestro país sea un mundo mejor. A lo largo de este proceso de investigación surge una pregunta y es: ¿cuál es el papel de la psicología en el posconflicto? Entonces definimos y aportamos, tal y como lo dice la ONU, como se cita en la Fundación Ideas para la Paz, esto fue en el año 2014, se considera que la deserción es un proceso que tras la finalización del conflicto armado se dimensiona como el escenario en el que los combatientes dejan las armas, se desmovilizan y se reincorporan a la vida civil. La gobernanza para la paz implica la importancia de la aplicabilidad de construcciones de las buenas prácticas. En este proceso, la psicología ha sido fundamental para la construcción y reconstrucción de criterios y saberes de cada una de estas personas, agarrado de la administración, agarrado de nuestros mandatarios principales, en cabeza de nuestro presidente y de su gabinete. Esto ha sido posible a lo largo del tiempo, a lo largo de unas estrategias que se han fundamentado, que han venido trabajando en los diferentes estructuras formales e informales en los contextos y en los acuerdos de paz que se han venido dando para buscar de una u otra forma la manera de rescatar a esas personas que están en esa vida que no es una vida amorosa, que no es una vida amable, que no es una vida digna para un ser humano. Y como conclusión tenemos el papel de la psicología es la reconciliación nacional, como las construcciones de paz y la recuperación de los derechos humanos fundamentales en los valores. El conflicto armado ha sido un determinante en la salud mental de las víctimas del conflicto. Nuestro papel como psicólogo es aplicar los conocimientos adquiridos de forma que podamos ayudarlos a reconstruir una sociedad más digna.
también tenemos que la psicología ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de nuevas políticas de bienes sociales para involucrar en los conflictos armados.